Bueno, les damos un saludo muy especial a todos nuestros seguidores, a todas las personas que siguen este medio de comunicación. El día de hoy nos encontramos con Jefferson Castañeda. Él es profesional en ciencias del deporte y nos va a hablar un poco acerca de qué es el deporte, de qué es el ejercicio, la actividad física y la importancia que esta tiene para el desarrollo del ser humano. Jefferson, buenos días y bienvenido. Buenos días, Juan, y a todos los teleaudientes, ¿sí? Al Pregonero Medios por su invitación. Listo, Jefferson. ¿Cómo van las cosas en este tiempo de pandemia? ¿Cómo va su vida y cómo va el tema del deporte en su vida y en el ámbito que lo rodea? Bueno, pues a Dios gracias, bien. Pues este momento ha sido un momento para estar en familia, para estar retroalimentando cosas relacionadas al sector, al trabajo y pues a la vida en sí. Y en ese proceso, usted como profesional de todo el tema del deporte, ¿cómo ha sido llevar eso que usted aprendió en la academia, en su vida lo ha llevado siempre y quizá no poder realizarlo de la misma manera y no poder hablarle quizá a personas que usted les ha hablado del ejercicio, que lo hagan como normalmente se hacía? ¿Qué se siente en ese punto? Sí, pues inicialmente habían unos temores, ¿cierto? Pues respecto al contexto de la pandemia. Luego pues digamos que ya aparecen unos decretos y eso generó pues unas libertades, sin embargo pues genera muchos retos y también unos limitantes para la realización del mismo. Bueno, Jefferson, le hago estas preguntas porque puntualmente uno analiza cifras, ve noticieros, lee los diarios y se da cuenta que en medio de esta pandemia hay mucha afectación psicológica, hay mucha afectación en las emociones, en las personas, porque es que este tema del encierro, por decirlo de alguna manera, ha costado muchísimo. Y de ahí quiero tratar un poco de lo que significa el deporte en la vida emocional, en la vida psicológica del ser humano. Para empezar, Jefferson, me gustaría que nos explicara un poco acerca de las diferencias. Uno escucha a veces las personas decir, yo no practico ningún deporte, pero hago ejercicio, o yo hago actividad física, yo no soy sedentario. ¿Qué diferencias hay en esos términos, ejercicio, deporte, actividad física? Bueno, realmente digamos que el deporte lo debe uno asociar a rendimiento, a consecución de logros y medallas. Sin embargo, pues el deporte tiene otras manifestaciones, el deporte social y comunitario, el deporte formativo, el deporte asociado, etc. Y digamos que la actividad física es el incremento del gasto calórico, actividades como el solo hecho de moverme, de la jardinería, de realizar X oficio, X actividad, está relacionado a actividad física, generar gasto calórico. Y el ejercicio, digamos, es incrementar el gasto calórico, pero planificado, sistemático, bajo unos principios del entrenamiento, bajo una prescripción, con el propósito de conseguir unos resultados. Y si por ejemplo yo monto bicicleta, pero no estoy buscando un resultado, no estoy buscando una medalla y no soy un deportista de alta competición, ¿se puede decir que hago actividad física o ya un deporte como tal? Pues digamos que hay deportistas aficionados, ¿sí?, que utilizan la bicicleta para, uno, digamos, mejorar su condición física, sus aptitudes físicas. Por otro lado, ejemplo, el tema de salud, para disminuir porcentajes de grasa, para mejorar su tono muscular, su aumento de masa muscular y otros beneficios. Ya que toco esos temas, Jefferson, sí me gustaría hacer claridad un poco cuáles son los beneficios de la actividad física, del ejercicio en la vida del ser humano. ¿Cuáles son esos beneficios puntuales? Bueno, el tema es complejo, pero es muy interesante. Hay una neurocientífica, se llama Wendy Suzuki, tiene un libro sobre mente sana es igual a vida feliz. Y lo nombra básicamente por tres cosas: beneficios del ejercicio hacia el cerebro, donde primero menciona que el ejercicio tiene un efecto
directo sobre los neurotransmisores positivos. Los neurotransmisores positivos son la serotonina, la dopamina, las endorfinas, la noradrenalina. Y estos pues generan capacidad de bienestar, mejora de la atención y la concentración, mejora del sistema digestivo, estimula, digamos así, pues todas esas conexiones que van lógicamente entre el cerebro y todo el sistema del cuerpo. Y pues permiten pues en primera medida eso, estimular esos neurotransmisores positivos, en los cuales podría decirse que el ejercicio genera el mayor impacto en el cerebro hoy mismo y también para la longevidad del mismo. O sea, puede decir uno que, por lo que me está diciendo Jefferson, sin duda alguna que la persona que practica algún deporte o que hace ejercicio o actividad física tiene una mejor calidad de vida. Sí, el deporte, la actividad física y la recreación revisten de gran importancia porque tienen ese beneficio directo con el bienestar y la calidad de vida de las personas. En cuanto a las emociones, uno puede pensar que una persona sedentaria es más propensa a sufrir episodios quizá de depresiones, de tristezas, de soledades, encerrarse en un mundo psicológicamente y emocionalmente más agobiante. ¿Uno podría con el deporte liberarse de ese tipo de cosas? Sí, la literatura científica también nos dice que el ejercicio reduce la ansiedad y la depresión, ¿sí? E incluso, ejemplo, en el hipocampo, que es una estructura compleja del cerebro relacionada a la memoria, cuando se hace ejercicio se constituyen nuevas células que permiten evitar el envejecimiento del hipocampo. Y se dice que la vejez y la demencia tienen efectos sobre el hipocampo y por eso produce, ejemplo, el Alzheimer y el Parkinson. Ese tema es bien interesante porque muchas veces el ejercicio se ha relacionado únicamente con yo hago ejercicio para bajar de peso y pare de contar, ahí se acabó. Y la gente no entiende y no comprende esto que usted está explicando, y es que tiene repercusiones más allá de bajar una llantica o no, sino en vivir una vida bien vivida, psicológicamente más tranquila. Por eso en estos días me ha causado la curiosidad de si hay personas que puede que se estén enfermando más psicológicamente por un encierro a realmente por enfermedades o por cualquier otra cosa. Es importante que la gente, así no practique un ejercicio o un deporte como tal, pueda salir a la calle a caminar, a hacer una diligencia, a ir a traer su mercado. ¿Esto puede estar generando afectaciones en el cuerpo que empiezan por la cabeza? Sí, Juan, ejemplo, una persona inactiva, pues lo que va a hacer es sumar diferentes, cualquier tipo de enfermedad. Ejemplo, está comprobado que el sedentarismo es una de las mayores causales de muerte en el mundo y lo relacionan con el infarto agudo de miocardio, con todo lo relacionado a enfermedades crónicas no transmisibles como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la dislipidemia, la obesidad, ¿sí? Y que ese tipo de enfermedades pues lógicamente incrementan la mortalidad en el mundo, y que una de las razones pues es hacer ejercicio. Ejemplo, la OMS recomienda hacer 150 minutos semanales como mínimo, donde realmente, digamos como profesional en deporte, es que se realice 50 minutos a una intensidad moderada o vigorosa, no leve, para que genere unos efectos a mediano y largo plazo, y que esto pues permita, digamos, prevenir estas enfermedades, ¿sí? O aquellas personas que por morbilidad ya la tienen, situaciones que conllevan a enfermarse, pues que permita llevar una mejor calidad de vida de las mismas. E incluso, ejemplo, enfermedades como el cáncer del seno, el cáncer de colon, la osteoporosis, está comprobado que el ejercicio significativamente disminuye en ellas.
Usted mencionaba ahorita el tema de que ya hay unos decretos, ha dicho el gobierno nacional, pues de unas aperturas para hacer ciertos deportes en algunos lugares, pero también es real que, por ejemplo, el municipio de Cogua y el municipio de Zipaquirá, vecinos, se practica mucho el ciclismo. Tenemos campeón del Tour de Francia ciclista, y esa es una actividad que está prohibida hoy. A hoy está prohibida en Cogua y en Zipaquirá. Quizá algunos caminan, pero ya estar en parques y en escenarios como un gimnasio también está restringido ahorita. En este tiempo de pandemia, ¿por qué puede reemplazar la gente esa actividad física? ¿Qué se puede hacer en la casa para que uno diga, bueno, no perdí como el ritmo, no perdí la práctica de hacer alguna actividad física, algún ejercicio, y me está ayudando para seguir adelante en este proceso de pandemia? Bueno, Juan, la intención es que tanto ejercicios que se hagan en casa, personalmente salgo a caminar prácticamente todos los días, bien sea en la mañana o en la noche, conforme uno pueda, y lo que se aprende es que, ejemplo, uno, se utiliza el tapabocas, ¿sí? Cuando vengan personas, ¿sí? Que hayan conglomeraciones. De lo contrario se debe quitar si veo que no hay gente cercana a mí, para digamos, por todo lo que genera el uso de mascarilla versus ejercicio, que sería digamos, evitar la entrada de aire, y eso puede generar mareos, puede generar unas consecuencias pues que no son buenas. Y por eso... Ese tema es interesante porque muchos han hablado también de eso. Hoy en día vivimos en un mundo muy confuso en el tema de las redes sociales, porque unos dicen que el tapabocas es bueno por ciertas cosas, es malo por ciertas cosas, otros dicen que no es cierto. O sea, sí termina siendo de pronto perjudicial en algunos momentos, en algunas situaciones. O sea, la tarea es, cuando hago ejercicio no se debe utilizar. Pero conforme voy caminando, voy montando bicicleta, una vez que vaya encontrándome personas en el camino, debo colocármelo para evitar contagios. Es una corresponsabilidad, pero digamos que los estudios dicen que no se debe utilizar mascarilla cuando se hace ejercicio, el tapabocas, ¿sí? Por todo lo que genera, pues digamos, la eficiente entrada de oxígeno. Quiere decir que si se pudiera ir a caminar al púlpito, porque sabemos que es restringido, y más en esta época, si se pudiera ir a caminar al púlpito, no es bueno por mi salud que yo suba esta montaña fuerte, además con un tapabocas. Y además, si no hay conglomeraciones, si no hay gente, lo correcto, ideal sería que yo no lo usara. Que no lo usara, siempre y cuando esté uno solo entre menor número de personas. Y para Juan, no perder los ejercicios aparte de caminar y montar bicicleta. Ejemplo, uno en estos momentos, pues inicialmente uno hace un proceso de adaptación anatómica que está relacionado a ejercicios como con el propio peso corporal, como las famosas lagartijas o flexiones de codo técnicamente, las famosas cuclillas o sentadillas técnicamente, las famosas planchas que se utilizan hoy en día, que son ejercicios isométricos estáticos, pero que involucran una gran cantidad de grupos musculares, y que son beneficiosos porque finalmente son ejercicios con el propio peso corporal. También otra herramienta es utilizar ejercicios con sobrecarga, lo que es utilizar el material como el lazo, las botellas de agua, empacar una maleta con libros, aprovechar esas herramientas, pues que son ejercicios que puedo realizar en casa y que van a ser para beneficio. ¿Cómo manejar este tema que usted está hablando? Vuelvo al tema de las redes sociales. Leía yo un artículo por estos días que se han visto muchas lesiones, afectaciones físicas en personas que practican un deporte guiados por los llamados influencers. Hoy en día cualquier persona que tenga, todos, hoy en día que podemos tener un celular, un smartphone, una cámara, decimos vamos a hacer ejercicio, pero ¿quién está garantizando que eso realmente en casa se esté haciendo bien, no genere lesiones? Y además, ¿quién está garantizando que ese influencer sea un profesional de actividad física y no sea que lo aprendió con otro influencer o un youtuber y lo estoy retransmitiendo? ¿Cómo lograr eso? Porque se están presentando lesiones. Sí, digamos que hay una motivación intrínseca en estos momentos de que
en vez de quedarme quieto en la casa y subiendo de peso, pues digamos que uno dice, bueno, tengo que empezar a realizar ejercicio. Y ejemplo, es importante que el ejercicio se haga pues bien bajo una prescripción adecuada, orientada por un entrenador. ¿Por qué? Porque pues digamos que un entrenador deportivo pues requiere de ciencias aplicadas, como la fisiología del ejercicio, como la bioquímica, como la biomecánica, como la morfología, ¿sí? Como los mismos métodos del entrenamiento. Y ejemplo, en los solos métodos del entrenamiento parecen algo importante, que son los principios. El principio de especificidad, de sobrecarga, el principio de adaptación, el principio de progresión, de individualidad. Y esos principios muchas veces personas con el debido respeto, de pronto que porque saben X ejercicios o han ido al gimnasio X días o semanas o meses y ya piensan que pueden ser entrenadores. Y pienso que el camino es asesorarme por un profesional o por una persona que haya estudiado un área afín, para que el ejercicio que haga sea responsable y me genere resultados, y no por el contrario se convierta en un riesgo social que me genere problemas serios, donde pueda generar una atrofia, una discapacidad, etcétera. Jefferson, hablemos puntualmente de otro tema que no es ejercicio, pero que van prácticamente de la mano. Yo recuerdo que en algún tiempo que estuve en un gimnasio, yo iba 1 hora, 1 hora y media, yo le decía al entrenador, pero es que yo no siento que baje de peso. Y me dijo, ¿usted qué come? Y ese es el punto importante que yo digo que va de la mano con el deporte, la alimentación. Porque él me decía, claro, el deporte es fundamental y es importante, pero si usted sale de acá y se come 5 empanadas, pues realmente no es que vayamos a estigmatizar la empanada, y no es que la empanada sea el peor veneno, pero qué tan saludable puede llegar a ser una empanada cuando tiene los ingredientes que tiene, ha sido frita, bueno, varias cosas. ¿Cuál es el rol de la alimentación en una persona que quiera llevar una buena vida, una vida saludable? Bueno, pues la alimentación es trascendental, ¿no? Así como el ejercicio. Tienen que ir de la mano, e incluso el descanso también es importante. Generalmente, digamos que si uno ve la historia, en el Paleolítico, 100.000 años antes de Cristo, el hombre realizaba actividades de supervivencia, y dentro de esas cazar para conseguir su sustento, buscar toda la estrategia para cazar un mamut X animal, y consumir proteína, en su mayoría consumo que se convierte en aminoácidos y grasas. Curiosamente, hay literatura científica donde habla que los adipocitos de esas personas, que son las células grasas, estaban en unos porcentajes de concentración altos, ¿sí? Y versus proliferación de enfermedades, pues digamos que es mínimo. ¿Pero por qué? Porque sucedía que el gasto calórico que realizaban estas personas eran entre 5.000 y 6.000 gasto de energía. Ejemplo, la de los colombianos está basada en 2.000, 3.000 calorías, y ellos generaban un gasto diario de 5.000, 6.000 por el simple hecho de su supervivencia. No quiero decir con esto que es que se deba consumir grasa y hacer ejercicio, o se deba consumir solo proteína y hacer ejercicio. No, pienso que en este mundo contemporáneo, en este mundo, el hombre de hoy pues debe consumir mucho más frutas y verduras, como lo dicen los nutricionistas, más bien comer porciones livianas, y pues yo he sido de la escuela de comer más bien seguido, pero comer poco, ¿sí? Evitando obviamente los fritos, los carbohidratos simples, que pues finalmente eso no se convierten en calorías vacías, sino no generan pues beneficios para el cuerpo, y que realmente después de la revolución industrial, que la máquina empieza a reemplazar al hombre, la tecnología, pues obviamente el hombre adquiere un cambio, ¿sí? Más sedentario, más consumo, de ejemplo, de alimentos, comidas rápidas, y pues esto generan los problemas que hoy en día conocemos: diabetes mellitus, obesidad, hipertensión arterial,
Estos alimentos definitivamente no son beneficiosos para el cuerpo. Yo pienso que se pueden consumir, pero no que estén dentro del menú diario de una casa, de una familia. Eso le iba a preguntar, porque justamente uno dice cómo conciliar cultura y los alimentos que benefician al cuerpo. Culturalmente, la fritanga, el tamal, muchos alimentos que, repito, culturalmente están bien vistos. Uno va donde el abuelo y el abuelo, no es que usted tiene que comer, es de todo, y de todo que uno coma está bien, pero realmente es tan cierto que uno deba comer de todo. Ese punto que usted toca es bien interesante. Puede que uno diga, no, tampoco puedo comerme una hamburguesa en el año o en 6 meses. Bien, más no decir, no, eso me va a matar y eso no me lo voy a comer nunca. Como conciliar ese tema cultural de la sociedad moderna con temas que sean beneficiosos para el ser humano y para la salud. Sí, es muy cierto. Yo pienso que uno, ejemplo, consumir la fritanga muy de vez en cuando, ¿sí? Pero soy más amigo de que la comida se prepare cocida, que se compre un buen aceite, ¿sí? Porque finalmente pues el proceso que hacen en las arterias y demás, pues se requiere un aceite que esté con una estructura más bien de omega, ¿sí? Ejemplo, lo que es el consumo de avena, de pescado, de escoger bien esos alimentos, ¿no? Piensa que escoger bien esos alimentos. ¿Cómo está Colombia? ¿Qué dice la medicina colombiana? ¿Qué se sabe de los investigadores colombianos, médicos o investigadores en general acerca de esa actividad física colombiana, de la alimentación colombiana, de lo que pasa en nuestro país? He leído sobre un profesor que se llama Mauricio Lora. Él ha sido deportólogo de líder en Bogotá. Y pues realmente lo que he visto es que la población ha sido el 60% sedentaria, ¿sí? Obviamente si es por ciclos de vida o momentos de vida, pues generalmente el adulto mayor y los jóvenes tienen mayor índice de sedentarismo. O sea que podemos concluir que Colombia en su mayoría es sedentario. Sí, podemos decir que está un 60-40. Sí, 60 sedentario y un 40 activo. Pero ahí sobre eso se pueden hablar muchas cosas. Por ejemplo, hay estudios en universidades donde niveles de sedentarismo en estudiantes de X universidad con niveles de actividad física en estudiantes fumadores. Y a veces resulta que la persona que estaba fumando resulta que tiene mejor gasto calórico diario que una persona que es sedentaria pero que no fuma. Entonces sí, hay que pues, entenderlo así. Obviamente la recomendación lógicamente no fumar. No quiere decir que no fumar y obviamente no sedentario. Claro. Esas dos cosas hay que dejarlas. Hay un tema complicado. Yo creo que todos lo hemos vivido en algún momento de la vida cuando practicamos deporte, los que lo practican más aún, y es que se relaciona mucho el deporte con dolor. Hacer ejercicio duele, eso es una realidad. Los deportistas, los de alto rendimiento lo saben. Todos los que hemos hecho deporte en algún momento de la vida lo sabemos. Pero ese dolor en algunos casos se vuelve gratificante. Se dice, se logró el objetivo, gané una medalla, me siento mejor corporalmente. Las mujeres, bueno, y algunos hombres también dirían, bajé los kilitos de más que quería bajar. ¿Cómo entender ese dolor como saludable para la vida? Pero ese dolor saludable, ¿no? Porque hay dolores que son lesiones y que no son saludables. Pero ¿cómo entender ese dolor del deporte saludable como benéfico para la vida del ser humano? Porque muchos pueden decir, no, yo le tengo miedo a eso, o sea, yo no me voy a levantar todos los días a las 4 de la mañana o 5 de la mañana a caminar porque sí, qué pereza, qué dolor, me duelen las piernas. ¿Cómo quitarles esos pensamientos y decirles, es un dolor que le trae beneficios para su vida y que tampoco es tan trágico? Digamos que la reflexión es que el ejercicio es el mayor impacto directo para el cerebro y para el cuerpo.
¿sí? Y sumado pues a todas las emociones y lo que veníamos hablando atrás, ¿sí? Dentro de una sesión de entrenamiento, en el campo o en casa, pues realmente digamos que se activan unos semioquímicos, más de 400, y generan unos, así como generan unos beneficios, también generan, digamos, unos combustibles, ácido láctico, metabolitos, y otros que pues generalmente generan esos síndromes de fatiga, dolores, déficit de oxígeno, deficiencia, y pues igual que hacen parte de ese mismo proceso. Dentro de esas recomendaciones que damos, ejemplo, que el ejercicio sea dentro de una intensidad moderada y vigorosa, porque parece ser que el ejercicio leve no genera unos cambios morfofuncionales para conseguir unos resultados. Y toco unos ejemplos coloquiales, la persona que va a una ciclovía los domingos, pues no genera un estímulo para beneficio de su cuerpo, de su salud. Por el contrario, llega el lunes a trabajar con un nivel de acidez láctico fuerte, con más rigidez, porque es que uno de los principios es la frecuencia, y la frecuencia debe ser mínimo 3 veces a la semana, ¿sí? Esa recomendación es muy importante. Por ejemplo, la persona que saca a su perro a caminar para que haga sus necesidades con su bolsa, y realmente quien resulta teniendo resultado es el perro y no la persona. Sí, claro. ¿Sí? Entonces es importante que el ejercicio se estructure de esa manera, que se tenga una frecuencia, una intensidad, y se escojan unos buenos ejercicios con la debida técnica, como es la respiración, la postura, la velocidad de ejecución de los mismos, para que en sumatoria sean un beneficio. Una última recomendación, Jefferson, ya con ese tema del ejercicio del deporte, es cuando nos digan ya pueden salir. Normalmente, si salían todos los días a montar bicicleta, a la hora que fuera, ir al gimnasio, recomendaciones para que no salgan personas a estrellarse con una lesión. Lo digo puntualmente porque relacionándolo un poco con la pregunta anterior, es cómo convencerse de hacer lo que se debe hacer y no otra cosa. Y lo digo por mí porque, por ejemplo, el ejercicio para mí al aire libre es el único ejercicio que existe, y no es cierto. O sea, yo prefiero salir a hacer cualquier tipo de actividad física a no estar en un gimnasio o en mi casa estar haciendo ejercicio. Entonces seguramente voy a ser uno de los que se enfrente a que hace mucho tiempo no hacía una actividad física y voy a salir a retomar y hacerle entender a esas personas que el cuerpo ya no es el mismo que hace 5 meses, iba 100 kilómetros en bicicleta, sino que hay que retomar nuevamente poco a poco para que no se estrellen, nuevamente con una lesión. Eso es muy importante, Juan. La primera recomendación sería que la gente haga una readaptación anatómica, es decir, que haga ejercicios con su propio peso corporal, que no le va a generar ninguna lesión. Puedes coger 5 ejercicios básicos como flexión de codo, sentadilla, plancha, ¿sí? Y unos 2 más, y lo que hace es, ejemplo, trabajar entre 10 a 20 repeticiones de manera no acelerada, sino de manera técnica, durante unas 3 a 5 sets. Esas, digamos, que serían unas recomendaciones durante unas 2 semanas. Okay. Eso depende obviamente de la edad, la experiencia deportiva, la genética, el género, pero digamos que eso sería como dentro de las generalidades, ¿sí? Cuando ya hago ese proceso de readaptación anatómica, ya digamos que puedo utilizar la bicicleta, o puedo salir a trotar, o puedo, conforme el contexto que vivimos no lo permita, y el decreto nacional, y ya lo que puedo es realizar pues a mayor intensidad los ejercicios, y hay, ejemplo, indicadores o herramientas que nos pueden ayudar. Ejemplo, utilizar la escala de Borg, que es la escala de percepción subjetiva del esfuerzo, donde de 1 a 10 yo evalúo qué tan cansado me siento. Entonces salí a trotar X distancia o X tiempo, y ejemplo a los 20 minutos siento, si me hago esa pregunta, de 0 a 10 qué tan cansado me siento, y me siento que estoy en 3, significa que estoy en términos leve moderado, pero si estoy ya en 6 significa que ya estoy
cansado, que ya está entrando a la parte más exigente. Entonces yo mismo puedo regularme para evitar que se convierta en un riesgo y no en un beneficio. Eso es un indicador importante, la escala de percepción subjetiva del esfuerzo. Ejemplo, uno puede hallar fácilmente la frecuencia cardíaca máxima, hallar la que es, ejemplo, 220 menos mi edad, pero tiene un margen de error. Alguna literatura no lo recomendaba, ahorita ya viene ajustada, y eso da un resultado de la frecuencia cardíaca máxima, y sencillamente se multiplica, por ejemplo, por el 55 al 70% de esa frecuencia, y eso me da una zona de trabajo, que es, ejemplo, para la parte aeróbica, para disminución de porcentajes de grasa, y con eso hace que vaya a la fija en conseguir esos resultados. Y a veces no lo sabemos y no lo utilizamos. Hoy en día la gente utiliza mucho los relojes inteligentes, entonces se me da la podometría, me genera el gasto calórico, frecuencia cardíaca, incluso tensión arterial, entre otros indicadores que también me ayudan a llevar pues un buen ejercicio de planificación y control del mismo. La última, ahora sí, le hacía esta pregunta a nivel nacional, pero usted que estuvo liderando esos procesos deportivos en el municipio de Cogua, y de actividad física y recreación, ¿Cogua es sedentario o es más bien activo? Cogua es activo en cuanto a población de niños y jóvenes. Hay un grupo satélite de adulto mayor que participa, pero ejemplo encontramos una brecha grande después de los 17, 18 años, donde casi hasta la edad de adulto mayor no hay participación. Entonces ahí hay un ejercicio para la administración y para los próximos que gobiernen, para que se haga trabajo en esas edades y se busquen estrategias para que siga creciendo y fortaleciéndose. Jefferson, muchísimas gracias. Gracias, Juan, a usted por esta invitación. Qué bueno pues poder desde acá y en este contexto pues hablar sobre deporte, que es uno de los temas más bonitos y que movilizan masas.